Imagina por un momento que eres un niño de 7 años, viviendo en una casa donde la electricidad se corta cada semana porque tu madre no puede pagar las facturas. Imagina que tu padre biológico nunca apareció y que cada noche te acuestas preguntándote si mañana tendrás algo que comer. Ahora imagina que ese mismo niño se convertiría no solo en una leyenda del baloncesto, sino en uno de los empresarios más astutos y exitosos de América. Un hombre que hoy genera más dinero fuera de la cancha que dentro de ella, construyendo silenciosamente un imperio que lo convertiría en uno de los atletas más ricos de la historia. Esta es la historia de Shaquille O'Neal, pero no la que querés conocer. Todos lo recuerdan como el gigante de 2,16 metros que dominó la NBA durante 2 décadas. Lo que muy pocos saben es que mientras sus compañeros gastaban sus millones en lujos efímeros, Shaq estaba construyendo silenciosamente un imperio empresarial que lo convertiría en multimillonario mucho después de colgar sus zapatillas. Hoy descubrirás cómo un niño pobre de Newark se transformó en el dueño de más de 150 lavaderos de autos, múltiples franquicias de restaurantes y una fortuna que supera los $500 millones. Pero cuidado, porque esta historia tiene un giro que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el dinero, el éxito y lo que realmente significa ser rico. El año es 1972. En los barrios más duros de Newark, Nueva Jersey, una joven madre soltera llamada Lucille O'Neal carga en brazos a un bebé que pesó 7 libras y 13 onzas al nacer. Ese bebé es Shaquille Rashawn O'Neal, cuyo nombre significa pequeño guerrero en árabe, y desde el primer día de su vida, todo en él será extraordinario. Pero ser extraordinario en un barrio donde la supervivencia es un arte, no siempre es una ventaja. Su padre biológico, Joe Toney, estudiante universitario de baloncesto, abandonó a la familia poco después del nacimiento. Lucille tuvo que enfrentar la realidad. Tuve que recurrir al bienestar social por un tiempo, y luego conseguí un trabajo. Como el padre de Shaquille no estaba presente, tuve que mantenerme financieramente por mi cuenta. Lucille trabajaba múltiples empleos para sobrevivir. Según los registros, endureció la pobreza, el rechazo, el abuso, la adicción, pero nunca se rindió. «Mamá, ¿por qué no tenemos comida?», preguntaba el niño de 6 años, con esos ojos gigantes que ya mostraban una determinación férrea. «Porque el dinero no alcanza, baby, pero te prometo que algún día vas a tener todo lo que quieras», le respondía Lucille, secándose las lágrimas que no quería que su hijo viera. Esa promesa se quedaría grabada en el alma de Shaq como un tatuaje invisible. Cuando él tenía 8 años, algo cambió. Lucille se casó con Philip Harrison, un sargento del ejército que sí sabía lo que significaba la disciplina. Por primera vez en su vida, Shaq tenía una figura paterna. Y por primera vez, también tenía reglas. «El tamaño no lo es todo», le decía el sargento Harrison, mientras veía cómo su hijastro ya medía más que niños de 12 años. «Si vas a ser grande, tienes que ser inteligente. Los músculos se cansan, pero la mente nunca descansa». A los 13 años, Shaq medía 2 metros. Era una rareza andante. Los otros niños lo miraban como si fuera un alienígena, pero él había aprendido algo crucial. Podía usar su diferencia como su mayor arma. En el instituto, mientras dominaba las canchas de baloncesto, Shaq hizo algo que nadie esperaba. Se obsesionó con los números, no los del marcador, sino los de los contratos, los salarios, los endorsements. Veía a las leyendas del deporte y se preguntaba, ¿qué hacen con su dinero cuando se retiran? La respuesta lo aterrorizó. La mayoría lo perdía todo. Un porcentaje significativo de atletas profesionales experimenta problemas financieros y bancarrota después de su retiro, con estudios que indican que hasta el 60% de los jugadores de la NBA y el 78% de la NFL pueden declararse en quiebra poco después de dejar el deporte profesional. Esta situación, aunque preocupante, no es exclusiva de estas ligas, y varios estudios muestran que un gran porcentaje de deportistas de élite enfrentan dificultades financieras después de su retiro. «No voy a ser como ellos», se prometió a sí mismo mientras practicaba tiros libres hasta que le sangraran las manos. «Voy a ser diferente». Pero ser diferente requiere más que promesas. Requiere una mentalidad que muy pocos atletas desarrollan. Y Shaq estaba a punto de descubrir el secreto más guardado del dinero.
El año 1990. Un Shaquille O'Neal de 18 años domina cada partido como si fuera un adulto jugando contra niños. Los scouts de la NBA ya han tomado una decisión. Este gigante va a ser millonario antes de cumplir los 20. Pero mientras sus compañeros de equipo soñaban con autos deportivos y cadenas de oro, Shaq estaba en la biblioteca, leyendo biografías de empresarios, estudiando casos de atletas que habían triunfado y fracasado. ¿Qué haces aquí, Shaq?, le preguntaba su compañero de cuarto. Deberías estar celebrando. ¡Vas a ser millonario! Los millonarios de un día son los pobres del mañana, respondía Shaq sin levantar la vista del libro. Yo quiero ser rico toda mi vida. En 1992, Orlando Magic lo seleccionó como primera opción del draft. Contrato inicial, 7 años, $41 millones. Para un joven de 20 años que había crecido sin electricidad, era una fortuna inimaginable. Y aquí es donde la mayoría de atletas cometen el error fatal. Compran la mansión de 10 millones, el auto de $500,000, las joyas, las fiestas, el séquito de amigos oportunistas. En 5 años están quebrados. Pero Shaq hizo algo completamente diferente. Lo primero que compró fue un dúplex de $120,000. Modesto, funcional. Si puedo vivir aquí cómodamente, pensó, puedo invertir el resto. Y entonces conoció a una persona que cambiaría su vida para siempre. No fue exactamente un asesor financiero famoso como Ed Mylett, sino alguien mucho más inesperado. En una entrevista, Shaq reveló: conocí a un pequeño hombre judío hermoso, en un bar, quien le dio el consejo más valioso de su vida financiera. Este hombre le enseñó una palabra que Shaq nunca había escuchado antes. Le explicó un principio fundamental. Solo invierte en negocios que entiendas, y solo en negocios que la gente necesite sin importar la economía. Explícame, respondió Shaq, con esa intensidad que ponía cuando defendía el aro. Los jugadores ricos gastan su dinero. Los empresarios ponen su dinero a trabajar para ellos. ¿Cuál quieres ser? Ed le enseñó una regla que Shaq seguiría religiosamente el resto de su vida. Solo invierte en negocios que entiendas, y solo en negocios que la gente necesite sin importar la economía. ¿Qué necesita la gente sin importar la economía? Comida, limpieza, ejercicio, diversión accesible. En 1996, mientras jugaba para Los Angeles Lakers, Shaq hizo su primera gran inversión empresarial. No fue en un restaurante elegante o una discoteca de moda. Compró 5 lavaderos de autos. ¿Lavaderos de autos?, se burlaron sus compañeros de equipo. Eres millonario, Shaq. ¿Por qué no compras algo genial? Porque la gente siempre va a tener autos sucios, respondió con una sonrisa, y siempre van a querer limpiarlos. Esos 5 lavaderos generaron $2 millones en ganancias el primer año. Shaq había descubierto el secreto. No necesitas inventar algo nuevo. Solo necesitas ser dueño de algo que funcione. Pero su siguiente movimiento fue aún más inteligente y cambiaría para siempre su relación con el dinero. El año 2005. Shaq acababa de ganar su cuarto anillo de la NBA con los Miami Heat. Tenía 33 años, estaba en la cima de su carrera deportiva y ya poseía más de 40 negocios diferentes. Pero entonces sucedió algo que sacudió su mundo. Su contador le mostró los números de fin de año. Shaq había ganado $30 millones jugando baloncesto ese año. Pero sus negocios habían generado 35 millones. Por primera vez en su vida, ganaba más dinero fuera de la cancha que dentro de ella. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, le preguntó Ed Mylett con una sonrisa que casi no podía contener. Significa que ya no soy un jugador de baloncesto, respondió Shaq, y en sus ojos había una mezcla de asombro y determinación. Soy un empresario que juega baloncesto por diversión, pero el verdadero giro de la historia estaba por llegar. En 2009, en plena crisis económica mundial, cuando millones de personas perdían sus casas y sus empleos, cuando las acciones se desplomaban y los bancos quebraban, Shaq tuvo el año más rentable de su vida empresarial. ¿Cómo es posible? Simple. Mientras todos invertían en lujos y especulación, él había construido su imperio sobre necesidades básicas. Cuando la gente no podía permitirse restaurantes caros, iba a sus franquicias de Subway y Burger King. Cuando no podían pagar gimnasios exclusivos, se inscribían en sus 24-Hour Fitness. Cuando necesitaban lavar su ropa porque no podían comprar nueva, usaban sus lavanderías. En las crisis, explicaba Shaq en una entrevista años después, los ricos se vuelven pobres, pero los que entienden las necesidades básicas se vuelven más ricos. Para 2011, cuando se retiró oficialmente de la NBA, Shaq ya no necesitaba el baloncesto para nada.
Su imperio empresarial generaba más de $60 millones anuales en ingresos pasivos. Pero aquí viene la parte más impresionante de toda la historia. ¿Recuerdas a ese niño de 7 años que se acostaba con hambre en Newark? ¿Recuerdas esa promesa que le hizo su madre de que algún día tendría todo lo que quisiera? En 2015, Shaq regresó a su barrio natal, pero no para presumir. Regresó para construir. Abrió 3 centros comunitarios gratuitos, financió becas universitarias para 500 niños, creó un programa de empleo que ha dado trabajo a más de 2,000 personas, y cada vez que inaugura algo nuevo, dice las mismas palabras. Esto es por todos los niños que se acuestan con hambre, para que sepan que sí se puede. Pero la lección más poderosa de Shaquille O'Neal no es sobre dinero, es sobre algo mucho más profundo. Hoy, en 2025, Shaquille O'Neal tiene 53 años. Su fortuna supera los $500 millones. Es dueño de más de 150 lavaderos de autos, múltiples franquicias de restaurantes, incluyendo Papa John's, y participa en docenas de empresas tecnológicas e inversiones inmobiliarias. Pero si le preguntas cuál es su mayor logro, no mencionará los anillos de la NBA. No hablará de sus millones. Te hablará de sus actos espontáneos de generosidad que nadie ve venir. Como cuando recientemente pagó el anillo de compromiso de un completo extraño que estaba en la fila delante de él. O cuando compró una laptop para alguien que le había expresado condolencias. Te contará sobre su donación de $1 millón en 1999 para construir centros de tecnología en los Boys and Girls Clubs, porque él mismo fue parte del Newark Boys and Girls Club. O sobre su programa Shaq to School, donde en 2024 sirvió a cientos de estudiantes de los Boys and Girls Clubs, dándoles mochilas llenas de útiles escolares mientras disfrutaban de palomitas, algodón de azúcar y juegos de carnaval. Yo solo trato de hacer sonreír a la gente. Eso es todo, dice Shaq cuando le preguntan sobre estos gestos, porque esa es la verdadera lección de la historia de Shaquille O'Neal. No es sobre ser el más grande, el más fuerte o el más talentoso. Es sobre entender que la verdadera riqueza no viene de cuánto ganas, sino de cuánto conservas, multiplicas y compartes. Es sobre saber que los músculos se debilitan, la fama se desvanece, pero los buenos hábitos financieros y la generosidad genuina construyen legados que duran para siempre. Shaq transformó su dolor de niño pobre en la sabiduría de un empresario visionario. Convirtió su tamaño extraordinario en una mentalidad extraordinaria. Y lo más importante, entendió que el dinero no es el objetivo final, es simplemente la herramienta que te permite ayudar a otros a alcanzar sus sueños. La próxima vez que veas una franquicia de Subway, un lavadero de autos o un gimnasio 24 Hour Fitness, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de esos negocios simples hay un gigante que entendió algo que muy pocos comprenden. La verdadera grandeza no se mide en cuánto puedes tomar del mundo, sino en cuánto puedes darle de vuelta. Shaquille O'Neal no solo dominó el baloncesto, dominó la vida. Y su historia nos enseña que no importa dónde nazcas, cuán pobres sean tus comienzos o cuán imposibles parezcan tus sueños. Si tienes la disciplina para aprender, la paciencia para construir y la generosidad para compartir, puedes convertirte en gigante en cualquier cancha que elijas. La pregunta no es si puedes ser exitoso, la pregunta es, ¿en qué vas a invertir tu grandeza? Las historias de éxito están a la vuelta de la esquina, y tú puedes ser el siguiente. Si quieres conocer e identificarse con otro empresario exitoso, te recomiendo el siguiente video. Nos vemos por allá.